Bueno, arrancamos grabando esta clase. Buenas noches. Empezamos la clase de Macroeconomía 2, solucionadas algunas dudas y algunas inquietudes que, bueno, bien podríamos haberlas grabado, no hubiese estado mal. Vamos a empezar a trabajar con un modelo de 4 mercados que supera las inconsistencias del modelo de la demanda agregada y oferta agregada. Ya vimos el modelo ISLM y algunas de las limitaciones que las salvábamos, algunas con un modelo alternativo y otras las salvábamos con el modelo de demanda y oferta agregada. Luego descubrimos que el modelo de demanda y oferta agregada también tiene limitaciones y les intentamos salvar con el ejercicio mental de un modelo alternativo. Les recomiendo que estemos bien atentos y que vayamos todo lo despacio que sea necesario hasta entenderlo completamente. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, bien. Un segundo. ¿Quién es Don Patinkin? Un sujeto bastante raro. Don Israel un nombre, Israel Patinkin, un sujeto neoyorquino, de religión judía, obviamente, que eligió entre ser rabino y ser economista y eligió ser economista. Y fue uno de los economistas más brillantes del pensamiento, digamos, un sujeto, un hito, hay un antes y un después. Claro, la macroeconomía puede decir claramente que hay un antes y un después de Keynes, pero la macroeconomía teórica tiene un antes y un después con este sujeto. Se murió hace un tiempo. Un sujeto muy especial, muy humilde, que daba clases brillantes. Primero las dictaba en Estados Unidos y luego se radicó definitivamente en Israel, donde dio clases hasta que fue asesor de los ministros de Economía en general y dio clases hasta el último día de su vida, hasta su muerte. Él planteó un modelo que dice, bueno, para nosotros poder empezar a entender el modelo keynesiano, así como Keynes era un economista liberal, digamos, que se rebela contra sus maestros, contra Marshall, contra Pigou, Patinkin es un keynesiano que se rebela contra su maestro, que es Keynes. Ubíquense que este modelo empieza a ser planteado en los años 50, se consolida en un texto, digamos, que tuvo muy poca difusión, incluso esas cosas raras que aparecen y luego desaparecen y nadie las reedita porque tiene un poco marketing, por así decirlo. Pero él dice, si nosotros queremos entender la visión clásica de las cosas y queremos entender la visión keynesiana de las cosas, tenemos que tener un modelo único que consolide todas las cosas y que pueda funcionar en un sentido o en otro. O sea, precisamos un auto que funcione a nafta y a gasoil, por así decirlo. De modo tal de que sea relevante o sea pertinente para poder interpretar todas las cuestiones. Entonces empieza a plantear un modelo que contiene 4 mercados. Estos 4 mercados son bienes y dinero que están presentes en ISLM, y el mercado de valores y el mercado de trabajo. El mercado de valores está medianamente oculto y medio como mal guardado, digamos, en ISLM, y el mercado de trabajo es ignorado en el modelo ISLM porque se piensa que al ser el modelo ISLM un modelo keynesiano de perpetuo desequilibrio, nunca es un obstáculo para la consecución de nada. A ver si nos entendemos. Esto lo vimos cuando analizamos la oferta agregada keynesiana. Estando demandantes de trabajo, que son las empresas, y estando los oferentes de trabajo, que son los trabajadores, tan fuera de sus pretensiones, trabajando 3 cuando estarían dispuestos a trabajar 10, cualquier cosa que le pidan va a funcionar y van a llegar rápidamente a un acuerdo sin necesidad de que haya rigideces o rispideces o fricciones en el mercado laboral. Dicho esto, bueno, Keynes no ignora el mercado de trabajo, pero directamente lo descarta como fuente de conflicto. Y el mercado de valores medio como que lo soslaya diciendo que en realidad está bien representado a través de la demanda especulativa. Bueno, Patinkin rompe con todos estos preconceptos y dice que si queremos tener un mercado que de verdad, un modelo, perdón, que de verdad interprete lo que pasa en los 4 mercados, tenemos que tratar los 4 mercados por separado y con rigor. Y eso es lo que él hace. Él parte de una situación inicial que, por así decirlo, la podemos considerar un poco idílica o
irreal, para luego lentamente ir levantando esos supuestos y acercar el modelo a las cosas que nos pasan en la vida real. De esa manera logra componer un modelo sumamente consistente. Patinkin es uno de esos textos. Yo deliberadamente no subí el PDF, ya a pedido yo lo puedo subir. De hecho, creo que en el centro de estudiantes existe una copia que alguna vez he bajado yo. Es uno de esos raros textos en los cuales el resumen puede llegar a ser más extenso que el texto mismo. Es muy denso, muy amarrete en gráficos, una rigurosidad teórica extrema, absolutamente extrema, y que no deberían sentirse mal ustedes por demorar 4 días en leer 10 páginas de un capítulo, digamos. Al principio es durísimo de entender y luego poco a poco uno empieza a interpretar, digamos, el pensamiento tal como él lo plasma. Estos resúmenes que yo preparo trataron de simplificar en modo extremo y seguir más o menos al pie de la letra los lineamientos generales, y yo me conformo con eso. Aquellos que lo quieran leer en profundidad, desde luego que lo pueden hacer, y lo felicito a aquellos que lo quieran hacer. Por lo general es un esfuerzo que lleva muchísimo tiempo, y yo cursé macroeconomía 1 en el 80 y el docente que yo tuve me dio un cuatrimestre entero de cuentas nacionales y después todo lo demás. Y yo estudié macroeconomía 2 en 1982 y tuve el año entero estudiando Patinkin. No se puede ni una cosa ni la otra. Por eso uno, cuando trata de compactar los conocimientos, uno trata de tomar la síntesis o lo más importante, y eso es lo que yo trato de hacer. A aquellos que les guste o les apasione el texto, pero es un texto apasionante, es muy duro, pero es apasionante, y tiene un apéndice matemático que casi es más extenso que el libro, van a tener ocasión de sacar muchísimas conclusiones interesantes. Primer supuesto en el que está basado este modelo es la competencia perfecta, que a su vez tiene varios subsupuestos. ¿Okay? Libertad de entrada y salida del mercado, atomización, o sea que ninguno de los demandantes y oferentes es capaz por sí de interferir en el precio del mercado, ausencia de barrera de entrada y salida, ausencia de externalidades, o sea que los ingresos y los costos son soportados por los actores y no por el resto de la sociedad. Ejemplo de externalidad negativa es la contaminación, ejemplo de externalidad positiva es una plantación de un bosque o la forestación. Ausencia de bienes públicos que distorsionan el modelo porque no tienen un precio definido. Bueno, con esos elementos más o menos uno tiene la posibilidad de concebir un funcionamiento aproximado a la competencia perfecta. Supuesto que luego él levanta. Segundo supuesto, pleno empleo. Como consecuencia, porque lo voy a poner también, debe estar por ahí, de la plena flexibilidad de precios y salarios, todos los trabajadores se encuentran empleados a un salario de subsistencia, y los salarios y los precios son total y completamente flexibles hacia arriba y hacia abajo. Estos dos supuestos ya son de por sí contradictorios con el modelo keynesiano tradicional que hemos visto. Luego se va a ocupar de levantarlos, pero por ahora arrancamos con esta cuestión. Neutralidad del dinero. ¿Qué significa la neutralidad del dinero? La neutralidad del dinero significa que cuando se reparte o se disemina por la economía, lo hace de modo tal de dejar inalteradas las situaciones de equilibrio o de desequilibrio entre demandas y ofertas previas. Por ejemplo, si hay un exceso de demanda de bienes y hay un déficit de oferta de bienes, y yo eventualmente duplico la oferta monetaria, no la reparto de modo tal de darle mucho a los que quieren comprar bienes, porque eso aumentaría más los precios de lo debido. Tampoco se lo reparto preferentemente a aquellos que componen la oferta de bienes, porque eso les ayudaría a producir más bienes y los precios aumentarían menos de lo debido. La neutralidad significa que deja los equilibrios o desequilibrios previos inalterados. Ese es el concepto de neutralidad del dinero. Parecido, pero no igual, es lo que se llamaría la ausencia de efecto distribución.
La ausencia de efecto de distribución es que ya el dinero no ha de repartirse, digamos, de modo tal de que privilegie el funcionamiento de ciertos mercados en detrimento de otros. Ya no estoy hablando de demanda contra oferta de bienes o demanda contra oferta de valores. Estoy diciendo que si yo incremento eventualmente la cantidad de dinero, no estoy dándolo de modo tal de que vaya a parar eminentemente a hacer funcionar el mercado de valores o que vaya a hacer funcionar eminentemente el mercado de bienes, sino que va repartido a todos por igual. Todos por igual. A esta altura del partido es importante recordar que el texto de Patinkin se llama literalmente Dinero, Interés y Precios, y es un texto dedicado íntegramente a la política monetaria. La política fiscal está tocada como de soslayo y hace las mismas críticas que hemos venido haciendo, de hecho yo las he sacado en parte de él, respecto de la inconsistencia de la política fiscal sin considerar los recursos con los cuales se financia. ¿Bien? De hecho, insisto, es un libro que está orientado hacia la política monetaria. Los primeros 8 capítulos del libro tratan la política monetaria en su aspecto microeconómico. De hecho, fue durante muchísimo tiempo texto base en Microeconomía 2. Y los capítulos 9 a 16 tratan del dinero en su aspecto macroeconómico. Y yo sigo aferrado a ello, yo sigo sin ganas de dejarlo. Último supuesto importante, la ausencia de ilusión monetaria o la ausencia de ficción monetaria. ¿Qué es la ilusión monetaria o la ficción monetaria? Que los agentes económicos toman sus decisiones basados en las variables reales de la economía y no basados en las variables nominales de la economía. Un ejemplo, soy un trabajador, gano, no sé, 40.000 pesos por mes y de repente mi salario se duplica. Y a partir de mañana gano 80.000 pesos por mes. Pero resulta que los precios de las mercaderías en el supermercado se triplicaron. Actuar en ausencia de ilusión monetaria significaría que yo reduzco mi pauta de consumo porque descubro que mi ingreso real se ha achicado. Porque mi salario se multiplicó por 2, pero mis precios se han multiplicado por 3. Con lo cual tendría hipotéticamente que gastar 2/3 respecto a lo que gastaba antes. Pero en presencia de ilusión monetaria me guío por las variables nominales y ofrezco más o menos trabajo pensando que gano más cuando en realidad gano menos, y compro más o menos bienes pensando que gano más cuando en realidad gano menos. Más adelante se va un supuesto muy complejo y levantarlo es interesante, porque se puede levantar en cada mercado por separado, es sumamente interesante mostrar qué es lo que pasa. Él demuestra que la ilusión del crecimiento económico en los países está basada en gran medida en la ilusión monetaria de los trabajadores. Que ellos trabajan por el salario nominal y ganan mayor salario nominal y trabajan más cuando resulta que en realidad ganan menor salario real y deberían trabajar menos. No obstante, eso hace empujar hacia la derecha sistemáticamente la oferta de bienes, lo que ustedes vieron como oferta agregada, por así decirlo, empuja sistemáticamente hacia la derecha por este mecanismo. Vamos a volver sobre este tema. Estos son los 6 grandes supuestos de base. Luego algunas condiciones de borde, algunas condiciones de arranque, por así decirlo, ¿no? En primera instancia tenemos 4 mercados, que ya los he mencionado. Luego vamos a ir en detalle a cada uno. Mercado de trabajo, mercado de bienes, mercado de dinero y mercado de valores. Vamos a verlos exactamente en este orden. Segunda cuestión, por ahora, y hasta que no se diga lo contrario, el presupuesto estatal está en equilibrio. No hay déficit fiscal. Por lo tanto, no hay necesidad de financiamiento que distorsione la ecuación de bienes y deudas del resto de la sociedad. La sociedad tiene bienes y tiene deudas, pero está con su presupuesto equilibrado y el Estado no interfiere en ese presupuesto. No le quita a la sociedad parte de sus ahorros para financiar su propio déficit. En principio, y hasta que lo levantemos, no hay sector bancario. En ISLM tampoco hay sector bancario y a veces nos vemos tentados de decir cosas como respecto a que la gente va a los bancos cuando en ISLM no hay bancos. Y acá tampoco los hay hasta que los haya. En la primera edición del texto de Patinkin, él manifiesta que cree que el sector bancario no interfiere en nada
y luego en la segunda edición, que ya está en inglés y lamentablemente no está en castellano, recapacita sobre su error y reconoce que se equivocó y plantea las cosas que pasan cuando hay un sector bancario que son diferentes a las que había planteado en la primera edición. Cuando veamos el sector bancario vamos a ver algunos detalles, no todos, algunos detalles de lo que le pasa al sistema cuando trabajamos con el sector bancario. El mercado de valores existe, pero opera con ciertas restricciones. Primero, que solamente las empresas pueden ofrecerlo. ¿Qué es ofrecer un valor? Ofrecer un valor es emitir un pagaré o una obligación por la cual yo voy a pagar un interés y eventualmente un día voy a devolver el capital. Las empresas no pueden comprar deuda de otras empresas. Las empresas solamente pueden emitir deuda. Y solamente las economías domésticas, o sea, las familias, las personas físicas, pueden demandar valores. ¿Qué es demandar valores? Prestar plata. Yo cuando voy a hacer está bien, el ejemplo es del banco, pero cuando voy a hacer un plazo fijo a un banco, estoy demandando un valor, y el plazo fijo es un valor emitido por un banco. Es una obligación que me dice que me va a pagar un cierto interés y un cierto capital en cierta fecha. De momento, y hasta que no lo levantemos de este supuesto, el Estado no puede emitir valores. Luego vamos a ver qué es lo que pasa cuando el Estado emite valores y qué alternativas hay para emitir esos valores y cómo funcionaría. Teniendo en cuenta toda esta situación y todo esto, existe una regla que se va a ir cumpliendo hasta que la levantemos, hasta que levantemos los supuestos que impiden que esa regla se cumpla, en definitiva, que es la equiproporcionalidad entre dinero y precios. ¿Qué es la equiproporcionalidad entre dinero y precios? Que en toda economía yo aumento la cantidad de recursos monetarios en cierto porcentaje o en cierta proporción, y a la larga, tarde o temprano, los precios terminan aumentando en la misma proporción. Hay un trabajo de un economista cuyo nombre ahora no recuerdo, pero se los voy a acercar, que analiza el comportamiento de la oferta monetaria argentina entre 1930 y 2010 aproximadamente, y el crecimiento de la oferta monetaria nominal y el crecimiento de los precios tiene un parecido asombroso, pero con un número elevado a una potencia muy alta. Parece ser que tarde o temprano el dinero y los precios van siempre de la mano. A veces el dinero toma la delantera, como está pasando ahora. A veces luego los precios toman la delantera, como es de esperar que pase dentro de un escaso tiempo. Otra condición que tenemos que tener en cuenta es que como consecuencia de la plena flexibilidad, esto lo comentamos antes en alguna pregunta, de la flexibilidad de precios y salarios, el mercado de trabajo está en equilibrio automático y permanente. Solamente brinda una referencia que es el volumen de trabajadores, que son todos, que sirve como base para determinar el producto de la economía, que es una oferta de bienes que por ahora es rígida. Digamos que si quisiésemos hacer alguna analogía con lo que hemos visto hasta ahora, el modelo Patinkin arranca presentando una oferta agregada clásica o vertical. Si quisiésemos hacer algún tipo de analogía, que en realidad no la hay, pero si la pensásemos de esa manera, estamos en principio arrancando así, arrancando de esa manera. ¿Hasta acá se entendió? Vamos a ver el primer mercado. Atentos, por favor. Atentos, por favor. Existe en primera instancia una función de producción. Posiblemente en algún texto hayan encontrado una F en lugar de esa letra, que no sé ni cuál es. Yo odio las letras griegas, ya se van a dar cuenta. Pero la F va a estar destinada para utilizar en otra cosa. Pero esa es la función de producción, que como es un modelo de corto plazo, me dice que hay un capital K sub 0. El K sub 0, cada vez que vean en Patinkin un índice sub 0, es equivalente a poner la K con una rayita arriba. Está fijo en el corto plazo. ¿Bien? Y N, que es el sucedáneo de L, la fuerza laboral, que lo toma como una especie de nivel de empleo. La función de producción, insisto, es una función que depende del stock de capital, que está fijo por ahora, en el corto plazo, y del nivel de empleo, que es variable.
La condición de equilibrio microeconómica de los productores es la igualación del salario real al producto marginal físico del empleo. Esos son los dos primeros términos, o los primeros miembros, en todo caso, que están puestos en esa doble igualdad. W sobre P es el salario real y la derivada parcial de la función de producción con relación al empleo es el producto marginal físico del trabajo. ¿Bien? Esa es la condición microeconómica de equilibrio. Si un empleador tomara menos trabajadores, descubriría que podría pagarles menos salario real y obtener más producto, y si tomara un trabajador de más, descubriría que lo que le ha pagado de salario le está costando más que lo que le cuesta, que lo que le genera, en términos de producto marginal de trabajo. Esta expresión en Patinkin se va a ver a partir de ahora, como muchas otras, de esta forma. Cada vez que pongamos un subíndice, vamos a hacer referencia a la derivada parcial. Noten ustedes que estoy escribiendo ahí entonces la derivada parcial de la función de producción, que depende del stock de capital fijo del corto plazo y el nivel de empleo. ¿Cómo llego a esta expresión? Llego a esta expresión invirtiendo la función del producto marginal. En vez de decir que el producto marginal es la función, lo que estoy diciendo, o lo que me estoy preguntando, es cuál es el nivel de empleo que yo debería tener para cada nivel de salario real y con un cierto stock de capital. Si ustedes ignoran, por así decirlo, en la segunda expresión, el miembro del medio, me queda que el salario real es igual al producto marginal del trabajo. Ahora yo estoy diciendo al revés, estoy diciendo que el trabajo es igual a una función Q que depende del salario real de equilibrio y depende del stock de capital. Ejemplos, no tenemos lamentablemente tiempo ni una pizarra para hacerlos, pero ustedes prueben a tomar una función de consumo y en vez de despejar el consumo como función del ingreso, despejen el ingreso como función del consumo. Esa es una función invertida. Bueno, esta es una función invertida, en la cual en vez de poner como variable dependiente el salario real y como variable independiente lo que demando de trabajo, estoy poniendo como variable dependiente lo que demando, la cantidad de trabajadores que yo demando, y pongo como variable independiente el salario real y el stock de capital. Dense cuenta que los intercambié. Están dados vueltas, pero los intercambié. En vez de n puse W sobre P y en vez de W sobre P puse n. Le pongo una D ahí que no es una potencia, sino que es un supraíndice que me dice que esa es la demanda de empleo, porque representa lo que quieren hacer los empresarios. Cuántos trabajadores quieren tomar. Eso va a depender del capital que tengan y eso va a depender del salario real que les cueste. ¿Alguien se perdió hasta acá? Si hay una demanda, hay una oferta. La oferta lleva la S de supply, que es la típica caracterización de la oferta, y depende, es una función R que depende únicamente del salario real. O sea, los trabajadores ofrecen trabajo, como no tienen ilusión monetaria, ofrecen trabajo dependiendo del salario real que ellos cobran. Patinkin mismo reconoce que esta función no está bien y que la oferta de trabajo depende de muchos otros factores. Dependen de los activos que los trabajadores tienen, depende de las tenencias de dinero que los trabajadores tengan, depende del ingreso previo, depende de muchísimas otras cuestiones. Pero él, para simplificar y para proporcionar una función de oferta que sea sencilla, ignora todos los demás factores y pone estos. El equilibrio, entonces, la condición de equilibrio del mercado de trabajo es que la oferta de trabajo, que la tengo representada en el miembro de la izquierda, iguale a la demanda de trabajo, que la tengo representada a la derecha. Estoy poniendo a propósito abajo los signos que representan la derivada parcial de la función respecto de esa variable. Así estoy diciendo que la oferta de trabajo R depende positivamente del salario real
Y así estoy diciendo que la demanda de trabajo depende negativamente del salario real, porque es un costo, es un precio, y depende positivamente del capital. Cuanto más capital tengo, más trabajadores voy a querer contratar. Esta es entonces la condición de equilibrio del mercado de trabajo. Para ir empezando a estructurar el de este rompecabezas, tendremos que entender que cada mercado tiene una ecuación de demanda, una ecuación de oferta y una condición de equilibrio de mercado. O sea, cada mercado tiene tres grandes igualdades, o tres grandes funciones, o tres grandes expresiones matemáticas, en el peor de los casos. Una es la expresión de la demanda, que es ND, que es la demanda laboral. Otra es la expresión de la oferta, que es NS. Y la última es la condición de equilibrio, que es generalmente que la demanda sea exactamente igual a la oferta. Allí tendríamos, por así decirlo, el mercado de trabajo. ¿Cómo se graficaría el mercado de trabajo? Ahí tendríamos un ejemplo sencillo de cómo graficarlo. Tenemos en un eje el salario real y tenemos en el otro eje el nivel de empleo. Tengo la oferta y la demanda, que la mido en cantidad de trabajadores ocupados, y la demanda es la función Q, que depende del salario real y el stock de capital, y la oferta, que es R, que depende del salario real. La oferta de trabajo tiene esa típica comba hacia atrás, que es estudiada por otros autores y que está bastante comprobada, que dice que cuando los salarios son bastante altos, el sujeto empieza a ponderar muy positivamente la utilidad del ocio y por ende posiblemente desea trabajar menos y no más, aunque el salario real aumente. Pero para valores bajos y los momentos en los cuales, en los lugares en los que estamos moviendo, hemos de esperar que la oferta de trabajo tenga una pendiente positiva. En el equilibrio hay un nivel salarial real, W sobre P sub 0, que es el cociente de equilibrio del mercado de trabajo, y N sub 0, que es la cantidad de trabajadores ocupados, que son todos. Son todos, ¿por qué? Porque el salario real es plenamente flexible, hacia arriba o hacia abajo. Y este es un equilibrio automático y permanente por ahora. No hay movimiento. W sobre P sub 0 es una constante fija, pero no significa que W y el P que estén adentro sean constantes. W puede duplicarse y P también puede duplicarse y el salario real puede permanecer constante. Esto responde, por así decirlo, al primer interrogante que me consultaron hoy respecto de la oferta agregada clásica. Precios y salarios aumentan, pero en igual proporción y no hay ningún tipo de desequilibrio, por lo cual el salario real siempre permanece constante. Precios se triplican, salarios nominales se triplican. Vamos al segundo mercado, mercado de bienes. Estoy componiendo ahí nuevamente, o tratando de sacar nuevamente una oferta de bienes. La oferta de bienes no es exactamente igual a la función de producción como se alega generalmente por ahí. Producir no es igual que ofrecer. Uno puede producir y no ofrecer, por lo cual uno almacena en un lugar, o uno puede ofrecer y no producir. Puede ofrecer cosas que ha producido previamente. Patinkin distingue perfectamente esta situación y les muestra que si ustedes la miran ahí, en principio la función de producción, en la cual elegantemente la N la ha reemplazado por la función de demanda de empleo del empresario. Vamos a volver un segundo. Si se fijan en la función de demanda de empleo, ND, es exactamente esa. Esa es N. Y esa N la reemplaza y la mete en la función de arriba. Si observan la función de arriba, tiene el K sub 0 y N. Esa N es reemplazada por la expresión de la función de producción. Por lo cual tenemos K sub 0 fuera de la expresión y después tenemos nuevamente la expresión de la demanda de empleo que depende también de K sub 0. Por lo cual él dice que la oferta de bienes depende del salario real y del stock de capital. Este es el vínculo o el eslabón perdido que les muestra a ustedes que el mercado de trabajo incide directamente sobre la oferta de bienes. Eslabón perdido que Keynes desechaba porque decía que el mercado de trabajo estaba tan en la miseria, digamos, que nunca podía haber sido fuente de conflicto. Pero en realidad la oferta de bienes depende del salario real
y depende del stock de capital. En el largo plazo, si el capital se acumula y crece, la oferta de bienes crece. Vamos a la demanda de bienes. Él dice que existe una función E de Perdón, ¿te erogación. interrumpo un segundo? Por supuesto. ¿Cómo es la relación entre la oferta de bienes y el salario real? Fácil, vos tenés que tener en cuenta que si la función de producción crece cuando el empleo crece, y vos tenés que tener en cuenta que el empleo disminuye si el salario real crece, evidentemente cuando el salario real crece, la oferta de bienes disminuye. Para poder conseguir una mayor oferta de bienes, o bien tienen que aumentar los precios de los bienes, cosa que ya sabida, o bien tiene que disminuir el salario nominal. Una disminución en el salario nominal y consecuentemente en el real implica un aumento en la oferta de bienes. Así que abajo de W sub P, si quisieras, podrías poner un signito menos. Y abajo de K sub 0 podrías poner un signo más, claramente, ¿no? Cuando se acumula capital, la oferta de bienes crece. Buenísimo. Abajo tenemos una típica ecuación de demanda de economía cerrada. Consumo, inversión y gasto. ¿Bien? Esta es una demanda de bienes resumida. Vamos a ampliarla. ¿Qué es esa demanda de bienes total para Patinkin? Bueno, el consumo es una función G minúscula. Atendamos acá que ya empieza a complicarse la cosa. Que depende de la renta real. Esta renta real es I sub 0, porque recordemos que si el empleo es N sub 0, esta renta real o la producción de equilibrio es I sub 0 y es la oferta agregada vertical de pleno empleo. Ya llegará el momento de sacar ese 0, por ahora no. R es la tasa de interés. R es la tasa de interés. Hasta ahí ninguna disidencia con el modelo de Patinkin, aún teniendo en cuenta que le quitamos esa rigidez propia de que la tasa de interés iba a la inversión y el ingreso iba solo al consumo. Supongamos que la quitamos. Viene el tercer punto, que es el más interesante. ¿Qué es esto? Tengo en el numerador M sub 0 y una H arriba, que no es una potencia, dividido sobre P. Estos son los saldos monetarios reales poseídos por las familias o las economías domésticas. H viene de households, que son economías domésticas. Esto es una especie de introducción del factor riqueza en la función de consumo. Cuando vimos consumo de largo plazo, algunos que estudiaron algunas variantes, autores como Friedman, por ejemplo, o Ando y Modigliani, Ciclo Vital, ponían bastante énfasis en la riqueza como un factor que impulsa el consumo. ¿Cómo se manifiesta la riqueza? Pues la riqueza se puede manifestar de varias formas. Hay 4 o 5 formas reconocidas. Uno puede tener dinero físico, uno puede tener valores, uno puede tener acciones de empresas, uno puede tener bienes físicos, o uno puede tener algún tipo de habilidad, una profesión, un oficio, algo que sepa hacer que le brinde ingresos. Esas son las variadas formas de la riqueza según Friedman. Patinkin toma solamente una de ellas, se queda solamente con los saldos monetarios reales porque la alcanza con esto. Estos saldos reales componen lo que se llamaría la discusión que hubo en los años 30 entre Pigou y Keynes sobre el famoso efecto Pigou, que es el efecto saldos reales. Prontito, ya en unos minutos, lo vamos a ver. Pero tenemos que reconocer el hecho de que el consumo depende de la renta o el ingreso, depende de la tasa de interés y depende de la riqueza de los individuos. ¿Cuánta guita tienen, en definitiva? Manifestada en términos de oferta monetaria real poseída por las familias. Sí. Una consulta. Y sí. Este criterio de saldos reales sí. va en congruencia con la teoría de Friedman, que decía que el consumo aumenta si aumenta el consumo permanente. Y exacto, ¿no? Exacto. Ingreso, en realidad sería al revés, porque Patinkin es un predecesor de Friedman, pero sí. Ese es el germen, digamos, de la teoría que dice que en realidad el consumo no depende del ingreso, sino que depende de la riqueza, y el ingreso, en tanto y en cuanto sea una fracción de la riqueza que podamos sacar, estaría bien. Sí, exactamente. Este efecto Pigou, o efecto saldos reales, destruye algunos de los postulados keynesianos previos.
O sea, de alguna manera contradice algunos efectos previstos en el modelo ISLM, y esa discusión Pigou se la gana a Keynes, pero el que pasa la historia es Keynes y no Pigou, por esas cosas que pasan en el destino, digamos. Ese es el consumo, la función G. Vamos a la inversión, que es una función H. Depende de las mismas cosas, pero no exactamente igual. La inversión depende de la renta real que poseen los sujetos que están por invertir, que son las empresas, de la tasa de interés, y depende de los saldos monetarios reales poseídos por las empresas. La F es de firms, de firmas. Lamentablemente no es muy mnemotécnico porque uno asocia F con familias, pero bueno, no vale la pena cambiar la simbología. Estamos respetando literalmente la simbología de Patin. Entonces, el consumo depende de ingresos, tasa de interés y riqueza manifestada como saldos monetarios reales de las familias, y la inversión depende de ingreso, tasa de interés y saldos monetarios reales poseídos por las empresas. La guita que tienen las empresas es directamente para invertir, para financiar un proyecto de inversión. Más G sub 0, que es un gasto eventualmente autónomo y exógeno. Por eso lo pone así, como que no depende de ninguna otra cosa. Esta demanda de bienes está ampliada y es compleja de usar, por lo cual propone, y de ahí viene el uso de la F que no tiene arriba, ¿no? Propone Patinkin que la función pueda perfectamente ser resumida de esta forma, como una función única de demanda de bienes global que depende de la renta, que depende de la tasa de interés y que depende de la oferta monetaria real total. El dinero circulante medido en términos reales es toda la riqueza que tiene la gente. Y esto es bastante cierto, porque si analizamos el balance de un banco central, el dinero emitido es deuda del banco para con nosotros. Y esta es una forma de riqueza que circula y está presente en poder de las familias y en poder de las empresas. De momento, y hasta que no utilicemos algún ejercicio de política fiscal, G sub 0 vale 0 y lo descarta. Esta es la expresión analítica resumida de la demanda de bienes. Y arriba tienen, por así decirlo, la oferta de bienes. Donde las derivadas parciales de esta expresión son las que esperamos que sucedan. De ahí el carácter introductorio y que debería haberles ayudado del modelo ISLM alternativo. Tenemos que F sub I, que es la derivada parcial de la demanda de bienes con relación a la renta, está entre 0 y 1. Tenemos que F sub R es negativo, y tenemos que F sub M sobre P en sentido amplio, sin poner mucho subíndice, y también es positivo. O sea que la demanda de bienes reacciona positivamente a la renta, reacciona negativamente a la tasa de interés y positivamente frente a la riqueza. Esta expresión que está abajo es la expresión que vamos a terminar aprendiendo de memoria, por así decirlo, que es la condición de equilibrio del mercado de bienes. Me está diciendo entonces que la oferta, que es I sub 0, cuya expresión ignoro hasta que me toque utilizarla, por ahora no, equivale a la demanda de bienes, que es F de I sub 0, R y M sub 0 sobre P, donde he puesto abajo los signos de las derivadas parciales. ¿Hasta acá se entendió? O sea, esto equivale al I igual E de R e I del modelo ISLM alternativo. Un poquito más sofisticado, cambiamos E por una F y le agregamos el saldo monetario real. ¿Cómo se comporta el mercado de bienes? Bueno, ahí tienen I sub 0, que es la oferta global fija que corresponde para el nivel de empleo N sub 0 y que ha de provenir de una función de producción que yo no estoy dibujando y no me voy a preocupar por hacerla. Y tenemos un gráfico, una recta auxiliar de 45 grados que me dice que en todo momento la demanda, que es E, es igual a la oferta, que es I. Que no la necesito mucho, no la necesito demasiado, pero solamente como referencia para saber que toda vez que haya un cruzamiento en ese lugar, tengo igualdad de demanda y oferta. La oferta, repito, es la función vertical, I sub 0, y la demanda es esta función que está ahí. Noten ustedes que yo he agregado algunos ceritos por ahí dando vueltas, que no estaban en la función original. I sub 0 estaba, pero R sub 0 no estaba. Y P sub 0 tampoco. Voy a ser muy riguroso con esto
¿Por qué? Porque esa función hace referencia a una determinada tasa de interés y a un determinado nivel de precios. ¿Por qué? Porque si cambia la tasa de interés, esa función se mueve. Y porque si cambian los precios, esa función también se mueve. Recordemos que Keynes no reconocía la posibilidad de que la demanda de bienes cambiara por cambios en los precios. Ahora sí, ahora sí. Y en ese lugar, justo en ese lugar donde el grafiquito de la demanda cruza el de la oferta, si lo cruza en la línea de 45 grados, es porque la demanda está igual a la oferta. Porque la demanda es igual a la oferta. ¿Vamos bien hasta ahí? Es el gráfico tipo del mercado de bienes que es parecido al de una curva keynesiana convencional, pero el significado es bastante diferente. Bastante diferente. ¿Hasta acá se entendió? Vamos al mercado de dinero, tercer mercado. En primera instancia vamos a reconocer que no hay bancos. Si no hay bancos, la oferta monetaria, recuerden la S supply, MS, está fija y vale M sub 0. Y vale M sub 0. Vamos a la demanda de dinero. Noten ustedes que la oferta de dinero es nominal y la demanda de dinero es real. Por eso, habiendo dos opciones, uno podría poner M sobre P en la demanda, o hacer como hace Patinkin, que pone la P del otro lado. De esa manera, la demanda MD, esa es cantidad de billetes demandados y ofrecidos, o cantidad de pesos demandados, en este caso. Y tiene que ver con P, que multiplica a una demanda de dinero real. Esta demanda de dinero real es como la de cualquier bien. Ellos adoptan la postura de los economistas clásicos y no clásicos que dicen que el dinero es un bien más y como tal es demandado en las mismas condiciones que cualquier otro bien. Noten ustedes que es una función que es exactamente igual a la función de consumo y tiene el mismo comportamiento, por otra parte. ¿Cómo se describe este comportamiento? Bueno, L sub I es mayor que 0, L sub R es menor que 0 y L, que depende de la riqueza real, también es positivo. Es el comportamiento de las derivadas parciales. ¿Cómo sería la condición de equilibrio de mercado? Bueno, esta, que la oferta, M sub 0, es igual a la demanda, que es P por L, por toda esta expresión que tenemos ahí dentro, donde he puesto ahí abajo la condición de cada una de las derivadas parciales. Esa es la condición de equilibrio del mercado monetario. Profe, una consulta. Sí, cómo no. Ahí la oferta sería igual al circulante, ¿no? Es el circulante, no hay otra cosa y no hay distinción entre base monetaria y circulante, porque al no haber bancos, base monetaria y circulante es la misma cosa. Claro. Está claro. La base monetaria empieza a ser diferente al circulante cuando hay un banco en medio que multiplica. Si no hay banco, no hay multiplicación y M sub 0 es base monetaria, es M1, es todo. M2, M4, M el número que quieras. ¿Estamos? Perfecto. Sí, sí. Bien. ¿Cómo se representa el mercado de dinero? También tiene una representación bastante análoga al mercado monetario keynesiano, pero con diferentes matices. Tengo la tasa de interés real en el eje de ordenadas y tengo oferta y demanda monetaria en el eje de abscisas. La oferta monetaria es M sub 0, está medida en pesos, el eje de abscisas mido pesos, billetes, y es vertical porque está fija, porque no hay bancos. Si hubiese bancos, tendría una pendiente ligeramente positiva. Cuando analizamos la demanda, tenemos que tener en cuenta también lo mismo. Noten ustedes que en el mercado de bienes yo había puesto R sub 0, pero aquí no lo pongo. ¿Por qué? Ahí, porque R está en el eje. Si R está en un eje, esa función vale para cualquier nivel de R. Pero sí tengo que admitir que como no está P en los ejes, esta función vale solamente para el nivel de precios P sub 0. Si P sub 0 cambia, esta función se mueve y cambia de posición. ¿Y cómo cambia de posición? Y es complicado. ¿Por qué? Porque P sub 0 lo tengo multiplicando adelante y fuera de la función y después lo tengo dividiendo y dentro de la función. Eso lo vamos a ver después. Ese es el efecto complejo que tienen los precios en el llamado efecto Pivot. En este caso, tal como hablamos la vez pasada, el gráfico de los bienes se refería a R sub 0 y P sub 0. Acá el gráfico de la oferta monetaria se refiere
específicamente a un solo nivel de precio, P sub 0, por ahora. Vamos a lo difícil. Vamos a hablar de los valores. En primera instancia, yo tengo que admitir que el mercado de los valores es un mercado de obligaciones que son emitidas por las empresas y son compradas pura y exclusivamente por los particulares. Solo las familias pueden demandar valores, que es prestarle a las empresas, y solamente las empresas pueden emitir u ofrecer valores, esto es, pedir prestado. No hay bancos que intermedien en este tipo de préstamos, con lo cual estas transacciones, de modo rudimentario, se hacen solamente y en forma personal entre empresas y familias sin intervención de una entidad bancaria. Esta es la cantidad física de papelitos, como digo yo siempre, de valores demandados y ofrecidos. Papeles que me dicen la empresa tal le debe a fulano de tal, y el que lo tiene es el acreedor de ese título. Si yo quiero encontrar cuál es el valor monetario de la oferta y demanda de valores medida en pesos, tengo que multiplicar los valores por su precio. Se entiende, lo vamos a ver en un minuto nomás, que el precio del valor es el inverso de la tasa de interés. Vamos a ver después por qué. Pero tenemos que imaginarnos el valor como un papel físico que me entrega una renta nominal de 1 peso por unidad de tiempo, o $1 por unidad de tiempo, por día, por mes, por año, no importa eso. Y este papel, cuando la tasa de interés sube, baja su valor, y cuando la tasa de interés baja, sube su valor. Por ejemplo, si esto me entrega 1 peso en todo momento y la tasa de interés es del 5%, pues valdrá 20 pesos ese título. Si la tasa de interés aumenta al 10%, el precio del valor bajó a 10 pesos. Ese es el concepto de cómo funciona el valor. Ahora bien, si yo quiero razonar respecto del hecho de que no hay ilusión monetaria, ni en oferentes ni en demandantes de valores, yo me tengo que atener al hecho de que tanto la demanda como la oferta de valores son demandas y ofertas reales. Si son demandas y ofertas reales, tengo que agregar una P ahí para encontrar el valor real de la oferta y demanda de valores. Esto como para empezar a introducirnos en el mercado, que es más complejo que los otros 3 puntos. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, ¿qué es lo que hay atrás del precio de los valores? Algunos de ustedes habrán estudiado algún rudimento de matemática financiera, y si no, vamos a tratar de explicarlo. Existe un interés simple y existe un interés compuesto. El interés compuesto es multiplicar un cierto valor por una cierta tasa, que es 1 más R elevada a la cantidad de periodos. Así obtengo el valor final de algo. Acá lo que estoy poniendo en la primera expresión es lo inverso, el valor actual de un activo financiero. ¿Cuánto vale hoy en el periodo 0 un bono, un bono cualquiera? Es igual al valor nominal que tiene el bono, que es B sub T. Este valor vale 100 pesos y me lo pagan dentro de, no sé, 2 años, por ejemplo, dividido por 1 más R elevado a la T, donde R es la tasa de interés anualizada y donde T es la cantidad de años, en este caso 2. Si este valor no fuese a 2 años, sino que fuese a muchos años, tendría que el valor actual de un activo financiero equivaldría al valor actual de una serie de pagos futuros, lo que me va a pagar el bono en concepto de renta año tras año. En este caso es un valor que tiene N periodos. P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub n pueden ser todos completamente distintos. Si los tengo y los puedo calcular y puedo predecir la tasa de interés futura, puedo decir a cuánto vendería hoy ese valor, porque sería el valor actual de una serie de pagos futuros que ese bono me va a rendir. Ahora bien, si P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub n fuesen siempre lo mismo, iguales a P, la fórmula para obtenerlo existe en la bibliografía de la matemática financiera, y es esta que yo les pongo aquí a continuación. P por 1 más R a la n menos 1 dividido 1 más R a la n multiplicado por R. ¿Bien? Esto es la base de cálculo que se utiliza usualmente para los préstamos hipotecarios por sistema francés.
yo tengo una serie de pagos fijos que hacer, y ese valor, ese cociente, 1 más R de menos 1 sobre 1 más NLR, me va a dar un número que es un número por el que tengo que multiplicarlo para decir cuánto vale el préstamo que yo tengo que obtener. De esta forma, con esta fórmula los bancos calculan los valores de las hipotecas. En esa ficción que yo puse ahí al costado, divido ambos numerador y denominador del cociente por 1 más R a la n, y de esa manera obtengo una fórmula simplificada que está ahí abajo, que es lo mismo, que P es igual a 1 menos B a la n sobre R, donde V es el inverso de 1 sobre 1 más R elevado a la n. Es lo mismo. Fíjense ustedes que en el numerador de la expresión simplifico y tengo 1 menos 1 sobre 1 menos R a la n, que es B a la n, y abajo tengo R, nada más, porque numerador y denominador se van. Esta fórmula vale exactamente lo mismo que el choclo que está ahí arriba, exactamente igual. Esto es lo que se llama en matemática financiera una renta sincrónica de pago vencido. La designan usualmente con la sigla A sub NI, donde la A se escribe en letra cursiva, y N es la cantidad de periodos, y ahí, bueno, en este caso R sería el tipo de interés. ¿Por qué metí todo esto? ¿Por qué me metí en toda esta cuestión? Podría pasar que yo pidiera un préstamo y lo devolviera en 10 años, o lo devolviera en 30 años, en cuyo caso, si es de pago mensual, N vale 120, o N vale 360, lo que sea. Pero podría pasar que no lo pague nunca, donde N vale infinito. Es un préstamo que yo solicito, más o menos como la deuda argentina. Un préstamo que yo solicito y pago el interés siempre, pero nunca cancelo el capital. ¿Qué vale 1 menos B elevado a la infinito sobre R? Eso vale 1 sobre R. Esa es la conclusión a la que llegamos, por la cual el precio del valor es el inverso de la tasa de interés. Lo que estamos llamando aquí un valor nosotros es una perpetuidad, es una renta sincrónica de pago vencido, pero de infinito número de términos. O sea, un préstamo del que siempre pago solo los intereses, pero nunca pago el capital. Yo puedo vender el valor y me lo puede comprar otro, no hay ningún inconveniente, pero la empresa nunca me va a venir a cancelar el capital. La empresa siempre va a deber. Es una ficción un poco fuerte, pero va a ayudar bastante para entender bastantes cuestiones. Esto nos muestra que el precio del valor es estrictamente 1 sobre R, es el inverso del tipo de interés. ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió? Si alguien precisa algún material adicional sobre esto, sobre matemáticas financieras, se lo puedo procurar sin inconveniente. No es tan relevante. Importante entender el concepto. Vamos por la oferta de valores, vamos por las empresas. Recordemos que si la oferta de valores es una oferta real y no está afectada por ilusión monetaria, yo podría haber puesto RP dividiendo del otro lado, pero lo que hace Patinkin para simplificar es pasarla del otro lado. Con lo cual estoy enumerando acá la cantidad de papelitos ofrecidos, la cantidad de papeles donde le dicen yo debo un peso, debo un peso, debo un peso. O debo en todo caso un peso por mes. Y según la tasa de interés que sea, ese valor se negocia en tanto o cuáles pesos. ¿De qué depende esta oferta de valores que son únicamente las empresas? Y depende de la renta real o producción de las empresas, depende del precio del valor, o el precio de cualquier bien, y depende de los saldos monetarios o la caja líquida que tienen las empresas para atender a sus compromisos. Luego vamos a ver la complejidad de los signos. Me está diciendo esto que la oferta de valores, es positiva con relación a la producción. ¿Por qué? Lógico, crece mi producción, necesito mayor financiamiento y seguramente me veré impulsado a pedir más prestado porque aumenta mi necesidad de capital de trabajo, por ejemplo. Vamos a tener en cuenta también que la oferta de valores es positiva con relación al tipo de interés. Si lo miramos con cariño, nos damos cuenta que en realidad las firmas quieren pedir más prestado cuanto más barato es el interés. Es exactamente lo que estoy diciendo. Es exactamente lo que estoy diciendo, pero dado vuelta.
Cuanto más barato es el interés, más barato es el costo de financiamiento y por eso más me tiento a pedir, porque hago efecto palanca con la rentabilidad de mi capital. Lo estoy escribiendo igual, pero estoy diciendo que es como la oferta de cualquier bien, que es directa con relación a su precio. Y por último, y aquí el hallazgo, la oferta de valores o la propensión a pedir prestado por parte de las empresas va inversamente relacionado con la caja que tienen. Claro, cuanto más guita hay en la empresa, menos necesidad tienen de pedir prestado. Así de sencillo. Cuanto más líquidas están, menos necesidad tienen de ir a pedir prestado. Por eso ese valor es negativo. Vamos a la demanda de valores. Estos son los particulares o las familias. Lo mismo, la demanda es una demanda real, no hay ilusión monetaria por ahora, y la RP la paso multiplicando al otro miembro. Es una función H que depende de la renta de las familias o el ingreso de las familias, depende del precio del valor y depende de la plata que las familias tengan para poder invertir, en definitiva. ¿Cómo son aquí las condiciones de las derivadas parciales? Se dan vuelta. La demanda de valores por parte de la familia siempre es positiva. Cuanto más ingresos tienen, más ingresos hay, más pueden prestar. En este caso, la demanda de valores es negativa con relación al precio de valor, como cualquier bien. Mirado con cariño, estoy diciendo que cuando la tasa de interés aumenta, el sujeto anda con ganas de prestar porque va a tener mejor rédito. Estoy dándolo vuelta y mostrándolo como que el precio es el inverso. Y aquí al revés de lo anterior, cuanto más líquidas están las familias, mayor propensión tienen a prestar para no dejar los fondos inactivos. Más sencillo, no lo podemos hacer. Aquí tendríamos entonces la manifestación del equilibrio en el mercado de valores, que es bastante complejo. Fíjense que por lo general en los bienes, el mercado de trabajo lo vamos a ignorar por ahora porque es solamente una condición automática. En el mercado de bienes tenemos solamente I sub 0 en el costado de la oferta. En el mercado de dinero tenemos solamente M sub 0 en el costado de la oferta. Acá en el costado de la oferta que está a la izquierda tenemos todo este choclo. ¿Por qué? Porque los que ofrecen los valores no es el Estado, son muchos, son todas las empresas. Y estas empresas lo ofrecen positivamente cuando aumenta la producción, positivamente cuando aumenta el precio, o sea, cuando se abarata la tasa de interés, y negativamente cuando están líquidas. Si precisan plata, piden más. Si tienen plata, piden menos prestado. Del otro costado tenemos la demanda, la función H, que es exactamente igual a cualquiera de las demás funciones que hemos visto, a la demanda de bienes de consumo, o a la demanda de bienes de inversión, o eventualmente la demanda de dinero. Pero tenemos que tener en cuenta que el precio del valor es el inverso de la tasa de interés. ¿Hasta acá se entendió? Va a haber que repasar esto, ¿eh? O sea, va a haber que ejercitarse, por así decirlo, con esta cuestión. ¿Cómo es el mercado de valores? Bueno, en realidad es una demanda y una oferta bastante convencional, donde tendremos que tener en cuenta que como 1 sobre R es el eje de ordenadas y R está entonces en uno de los ejes, esta función vale solamente para un nivel de precios P sub 0. Si cambia P, se desplaza. Y cuando se desplace, cuando cambie P sub 0, agárrense porque ahí viene el despelote. Porque en un caso P sub 0 tiene signo positivo, en otro caso tiene signo negativo. Lo vamos a ver ya en unos minutos. Esta función vale pura y exclusivamente para un nivel de precios P sub 0. Tengo en el eje de abscisas B sub 0, que es la cantidad de papelitos demandados y ofrecidos, y tengo las dos funciones, la de demanda, RP sub 0 por H, y la oferta, RP sub 0 por J. Vamos a ver cómo se comporta cada mercado. Aquí está la función CC con su equilibrio inicial. Nada nuevo bajo el sol. Esto ya lo mostramos, este gráfico. Vamos a imaginar por alguna situación exógena, no la vamos a plantear ahora las razones, que la tasa de interés baja de R sub 0 a R sub 1. Cuando la tasa de interés baja de R sub 0 a R sub 1, como R no está contenido en los ejes, la función se desplaza.
En realidad lo que me está pasando es que yo demando o sea, como me canta el punto B, digamos, demando bienes, pero el sector productivo solamente me puede ofrecer A. Yo ya sé que la demanda la mido en E y la oferta la mido en I, pero tengo la ayuda de la línea auxiliar de 45 grados que me dice que la demanda es igual a la oferta en esos casos. Así que puedo medir claramente que AB es una brecha que me mide el exceso de demanda de bienes. Me mide el exceso de demanda de bienes. Si yo quisiera aumentar la oferta de bienes para que se equilibrara con la mayor demanda, tendría que desplazar hacia la derecha I sub 0 hacia la intersección de la línea roja con la línea punteada. Pero esto de momento no lo puedo hacer porque I sub 0 es la producción de pleno empleo. ¿Me siguen hasta ahí? Así que si bajó la tasa de interés por cualquiera fuera la razón que se ha producido, se produce un exceso de demanda de bienes que produce una tensión o un desequilibrio en el mercado de bienes. Si los precios son flexibles, y en el modelo de Patinkin lo son, evidentemente los precios van a aumentar. ¿Y cuál es el efecto del aumento en los precios? El famoso efecto liquidez real. Cuando los precios aumentan de P sub 0 a P sub 1, disminuye la riqueza de los demandantes de bienes, porque fíjense ustedes que M sub 0 sobre P sub 1 con toda seguridad es más chico que M sub 0 sobre P sub 0. Y la función desciende hasta el punto C, que es el mismo que el punto A. Pero ya no es la misma. Ya no es la misma. La función azul no es igual a la función negra original que la he dibujado ahora con una línea punteada. Solamente tengo la certeza de que pasa por ese lugar. ¿Por qué? Porque la primera función original respondía a las tasas de interés R sub 0 y P sub 0, y esta nueva responde al par de valores R sub 1 y P sub 1. Esta es una función cualitativamente distinta. Se maneja con tasa de interés más baja y con precios más altos, por lo cual no es la misma. No obstante, ha vuelto al equilibrio original. Conclusión. Yo tenía antes en el punto A una tasa de interés R sub 0 y un nivel de precios P sub 0. Empujé al alza la demanda de bienes para una baja en la tasa de interés. La tasa de interés bajó de R sub 0 a R sub 1 y estoy en el punto B. El punto B ya veremos que es un exceso de demanda de bienes. ¿Qué es lo que pasó? Aumentaron los precios de P sub 0 a P sub 1 y nos encontramos en el punto C, que en el gráfico del mercado de bienes están en el mismo lugar. Pero acá no. El par de valores R sub 1 y P sub 1 está en diferente lugar que el par de valores R sub 0 y P sub 0. Les presento la función CC, que es análoga a la función IS, representativa del equilibrio en el mercado de bienes. CC es el equivalente a la función IS. Pero noten ustedes que en los ejes ya no va más la renta, porque la renta está fija. Del mismo modo que en el modelo ISLM los precios iban en ningún lugar porque estaban fijos. Bueno, acá lo que está fijo es la renta. Entonces, ¿cambia R o cambia P? ¿O cambian los dos? Vamos al mercado de dinero. Este es el equilibrio original. Vale para un nivel de precios P sub 0. Y aquí estoy reproduciendo la función original con los signos de derivadas parciales. Es lo mismo que ya hemos visto hasta ahora. Vamos a suponer que el tipo de interés aumenta de R sub 0 a R sub 2. Cuando vimos el mercado de bienes, vimos que la función de demanda de bienes se aumentaba. Acá no se mueve nada. No se mueve nada porque R está contenido en uno de los ejes. Si analizamos la cosa en profundidad, ninguna función se mueve. Y lo que pasa es que como somos seres limitados que solamente podemos graficar exitosamente en 2 dimensiones, y a veces en 3, pero sería muy difícil por una pantalla, no tenemos forma de representar esto como no fuera un desplazamiento de la función. Pero la función no se fue a ningún lado. Es la misma. Nada más que es un plano que depende de varias variables entre las cuales está la oferta monetaria,
Están los precios, está la tasa de interés y está la renta, está todo junto. Sería algo así como un hiperplano. No tenemos lamentablemente el manejo de 4 dimensiones, no lo sabemos hacer. Solamente podemos tomar 2 de ellas. Tomamos la tasa de interés en este lugar y vamos a descubrir que se produce una brecha BC. Esta brecha BC es un exceso de oferta monetaria. ¿Por qué? Porque yo, autoridad monetaria, sigo ofreciendo dinero nominal M sub 0, y yo, ahora que aumentó la tasa de interés a R sub 2, yo querría demandar una cantidad inferior a M sub 0. No la determiné en el eje abscisas, no me interesa, pero yo encuentro que hay una brecha, que es BC, que es claramente un exceso de oferta monetaria. La pregunta que me hago es qué debería pasarle a los precios para que yo restablezca el equilibrio. Y el problema de los precios es que los precios están en 2 lugares. La primera cosa que yo hice es mover la función original del punto A a la función de arriba del todo que cruza M sub 0 en el punto T. ¿Qué es lo que hice ahí? Fue multiplicar la función que antes estaba multiplicada por P sub 0, ahora la multiplico por P sub 2. Pero cambio solamente la P que está afuera, dejo adentro la P como si fuese P sub 0. Esto no es real, es solamente una descomposición o una deconstrucción, una descomposición geométrica. Primero muevo la P que está fuera de la expresión y descubro que me pasaría de lado, me iría al punto D. Después lo que hago es ver qué es lo que pasa cuando aumenta la P que está dentro de la expresión. Cuando P aumenta a P sub 2, habrá un aumento de P sub 0 a P sub 2 que hará disminuir el saldo monetario real de M sub 0 sobre P sub 0 a M sub 0 sobre P sub 2, tal que yo retorne a un punto E que sea igual al punto C original. Así descubro, con un avance y retroceso, como si fuese Penélope, digamos, ¿no? Que aumenta, que teje de día 2 hiladas y desteje una a la noche. Bueno, fue dos pasos hacia arriba y retrocedió 1 cuando aumentó el precio que está dentro. Este es el efecto combinado y un poco engorroso, un poco molesto, que tiene el aumento de los precios sobre el mercado monetario. Así voy a descubrir que cuando aumentó R sub 0 a R sub 2, lo soluciono o restituyo el equilibrio del mercado monetario con un aumento en los precios de P sub 0 a P sub 2. Les presento entonces la función LL. La función LL es análoga a la LM keynesiana y me muestra el equilibrio del mercado monetario. Cuando aumenta R sub 0 a R sub 2, salto al punto B, que es el mismo que está en la otra expresión, nada más que es otro gráfico, y hay un exceso de oferta monetaria. ¿Cómo lo soluciona? Y lo soluciono con un aumento en los precios tal que me conduzca al punto E. De esa manera descubro que hay una asociación positiva entre tasa de interés y nivel de precios en el mercado monetario. Cada vez que la tasa de interés aumenta y provoca un sobrante de ofertas monetarias, aumenta los precios de modo tal de que ese aumento menos que proporcional, porque aumenta un poco por fuera y disminuye por dentro, haga aumentar la oferta monetaria para llegar a la mayor, a agotar el exceso de oferta y hacer que la oferta no sea mayor. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Esa es la función LL. Estos son entonces R sub 0 y P sub 0 y R sub 0, R sub 2, perdón, P sub 2 son los pares de valores que equilibran el mercado monetario. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a la Realmente no mucho, profe. La parte en que vos proponés el precio 2, solamente lo multiplicás por afuera, ¿eso es una especie de artilugio matemático, por decirlo? Para vos poder analizarlo. Lo que estoy haciendo es descomponerlo geométricamente para mostrarte que por un lado sube Claro. y por el otro lado baja. El P sub 2 que está afuera, evidentemente modifica la función escala.
si P sub 2 valiera 2 veces P sub 0, yo lo que tendría que hacer, lo que pasa es que el gráfico no me lo permite, es moverlo a una distancia doble. ¿Me entendés? Ahí donde en A, el segmento R sub 0A, replico otro segmento R sub 0E, la corro hacia ahí, y ahí está P sub 2 por L, dejando constante todo lo que está dentro. Es simplemente una ficción que te permite descomponer en dos el impacto del asunto. Bien. Bien. Vamos a los valores, que es difícil. Arrancó difícil y sigue difícil. Y con esto terminamos la clase de hoy. Tenemos el equilibrio original. Demanda de valores, RPH, creo que nos vamos a extender un poco más porque también arrancamos un poco más tarde porque hubo algunas preguntitas de entrada. Y la oferta de valores, que es las empresas, que es RP sub 0 por J. Y tenemos las dos expresiones que le dan origen. Vamos a suponer que por cualquier razón la tasa de interés sube de R sub 0 a R sub 3. No olvidemos que en el eje de ordenados estoy midiendo yo el inverso de la tasa de interés. Por lo cual, cuando esto pasa a donde yo tenía un equilibrio, que era A, y valores negociados B sub 0, ahora tengo un despelote. Ahora tengo que los oferentes a esta mayor tasa de interés pedirían mucho menos plata, pedirían B sub 1, porque es muy caro el costo del financiamiento. Y esta mayor tasa de interés, R sub 3, los demandantes, que son los inversores, las economías domésticas, gustosos, comprarían mucho más papelitos, o sea, prestarían más plata porque el interés ha subido y les rinde más. Y ellos pretenderían estar en el punto C. ¿Se entiende esto? Estábamos en el punto A, aumentó la tasa de interés, o sea, bajó el precio de los valores y automáticamente se produce una brecha muy importante, es un fuerte exceso de demanda. Un fuerte exceso de demanda. Una vez más, no hay movimiento de curvas porque R está contenido en uno de los ejes. Aumenta el interés y entonces los deudores pretenden reducir su posición, o sea, quieren pedir prestado menos, punto B, y los inversores aumentarla, punto C. Vamos al primer impacto. Vamos a suponer que los precios aumentan de P sub 0 a P sub 3. Esta es la misma deconstrucción que hicimos para el mercado de dinero. Aquí lo que estoy haciendo es desplazar a escala, y acá se nota con mucha mayor certeza, ambas funciones. No toco el P sub 0 que está dentro de la expresión y muevo la función de P sub 0 a P sub 3 de modo tal que hay un punto D, que está exactamente a la derecha y a la misma altura del punto A. Y no lo grafiqué, pero habrá un punto E que estuviese exactamente a la derecha del punto C y a la misma altura también. Las dos funciones se corrieron la misma cantidad de centímetros, por así decirlo, hacia la derecha. Ese es el primer impacto o el movimiento a escala que representa incrementar la P que está fuera de la expresión. Acá donde viene el quilombo. El desplazamiento es claramente asimétrico. Nosotros tenemos que recordar los signos de las derivadas parciales. Yo estaba en el punto D. Vamos a mirarlo ahí un instante más. Repásenlo y mírenlo mentalmente. Ahora del punto D yo descubro que la demanda se va más para afuera, la oferta se va más para afuera y la demanda se viene para adentro. ¿Qué pasó? Bueno, sencillo. Cuando razonemos sobre el hecho de que aumentaron los precios y la reacción de la oferta de valores frente a la oferta monetaria real es negativa y es un signo menos, al aumentar los precios, yo estoy más seco todavía, por así decirlo, estoy peor todavía. Aumentaron los precios por fuera, está todo bien. Eso aumentó a escala, así que todos demandamos, si P sub 3 valiera el doble que P sub 0, demandaríamos doble cantidad de papelitos. Pero resulta que el valor real de la caja que yo tengo en mi empresa sirve para comprar menos cosas, con lo cual estoy más ilíquido todavía. Eso motiva que la función de la oferta de valores se tenga que mover todavía más hacia la derecha en el sentido de la flecha negra. Por el contrario, la demanda de valores pasa lo contrario. Yo estoy descubriendo
que cuanto más plata tengo, más valores demando, pero aumentaron los precios y disminuyó mi saldo monetario real. Y cuando este saldo monetario real ha disminuido, yo estoy en condiciones de prestar menos, porque tengo que gastar más en otros bienes y servicios de la casa y no me sobra para ir a prestarle a una empresa. O sea, ir a hacer un plazo fijo o ir a comprar una obligación de deuda de una empresa. Con lo cual, la oferta de valores se expande, pero la demanda de valores se contrae. Así se encuentran las dos en el punto E, que ha de estar a la altura de la tasa de interés R sub 3, o lo que es lo mismo, el precio de los valores 1 sobre R sub 3. ¿Qué hubo? Hubo un brusco aumento en la tasa de interés, pero lo que pasó fue que las empresas querían pedir mucho más prestado y resulta que los inversores querían pedir menos. Yo a esto respondo siempre con una pequeña ficción. Partiendo del punto A, para llegar al punto E, ustedes tienen que descubrir que la demanda de valores se mueve en bicicleta y la oferta de valores va en auto y a gran velocidad. La demanda comprime las expansiones que pudiesen producirse por culpa de los precios, mientras que la oferta de valores las expande y las amplifica. De modo tal de que siempre se produce una senda descendente, como esa flecha que yo muestro del punto A al punto E, que no es otra cosa que un brusco aumento en la tasa de interés. Por eso siempre el mercado de valores tiene el problema del desplazamiento asimétrico, donde la demanda se mueve menos que proporcionalmente y la oferta reacciona más que proporcionalmente. Así, donde yo en A tenía un equilibrio en la tasa de interés R sub 0, ahora en E descubro que encuentro otro equilibrio en la tasa de interés R sub 3, pero con un nivel de precios bastante más alto. Bastante más alto. Esta es la relación que estoy mostrando. Hay un par de valores previos, R sub 0, P sub 0, representado por el punto A, y habrá un par de valores R sub 3, P sub 3, que está representado por el punto E. Les presento la función BB. La función BB es representativa del equilibrio en el mercado de valores, o sea, contiene los pares de valores R y P que equilibran el mercado de valores. Diría que hasta acá llegamos, pero les ruego que me esperen un segundito y que les muestre sencillamente cómo es esto del equilibrio simultáneo. A partir de ahora, donde antes teníamos ISLM, vamos a tener ahora tres funciones. La función CC, que representa el equilibrio del mercado de bienes, la función LL, que representa el equilibrio del mercado de dinero, y la función BB, que representa el equilibrio del mercado de valores. Vamos a demostrar en próximas clases por qué la función BB es más aplanada que la función LL, tal como proponía varios autores para discutirle a Keynes la existencia del mercado de valores, y vamos a ver si se cumple o si no se cumple completamente la regla balraciana, y vamos a empezar después a hacer ejercicios de estadística comparativa, que básicamente consisten en una duplicación de la cantidad de dinero. Es un ejercicio muy sencillo, casi siempre. Y ahí mostraremos todos los efectos que se producen en cada uno de estos casos. Hasta acá llegué y pensaba llegar sobrado y llegué justo, lamento haberme demorado un poco más de la cuenta, y trataría de que algunas preguntas conceptuales muy sencillas sobre esto, solamente esto que les estoy mostrando, nada más ni nada menos, les pueda tomar alguna cosita del examen parcial. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Por supuesto que voy a estar abierto a las consultas que hagan falta de acá hasta el día del examen, eso desde ya. ¿Están ahí o se murieron? Estamos. Bien, Estamos. Yo tengo una duda porque entré un poquito más tarde porque estaba hablando con Mariano de estadística. ¿A qué hora va a ser al final del parcial? Y el parcial va a ser el lunes a las 17:30. Hubiésemos con gusto cambiado el horario, pero no podemos porque al estar tan saturado el campus estamos usando el mismo horario de la clase de Roberto, en definitiva. Así que va a ser el lunes a las 17:30. Perfecto. Le Y entra calculamos hasta lo 2 que vimos horas, hoy. pero vamos a dar 2 horas y media a la gente. Un examen que debe poder resolverse perfectamente en 2 horas, sin ningún inconveniente. Si vos entraste un poco más tarde, te comento,
serán algunas preguntas de multiple choice y un par de preguntas ensayo que habría que responderlas escribiendo un breve texto, un breve razonamiento. Perfecto. Bueno, no sé, si tienen alguna duda, la resolvemos acá. Profe, Y si no, la guarden y me la escriben. sí. Cuéntenme. ¿Se puede volver para, o sea, navegar en el examen, por decirlo? Sí, ¿Se puede sí, sí, volver para...? voy a hacer que se pueda volver. Voy a hacer que se pueda Ah, volver. mejor. No lo voy a concebir secuencial, no, voy a hacer que se pueda volver. Por lo menos como un Gracias. ensayo esta vez, a ver qué pasa. Gracias, Sí, profe. yo sé que esto... Lo que pasa es que hay toda una tendencia y toda una teoría en el ámbito docente que dice, bueno, que si uno puede volver, uno puede pasar el resultado a alguien. El intercambio de ignorancias, digamos, no es tan sencillo para mí en este tipo de exámenes, con lo cual a mí no me preocupa demasiado eso. Lo voy a ensayar, si noto que hay algún problema lo resolveré, pero por ahora vamos a permitir navegar por el examen y volver a una pregunta que no pudieron resolver. Creo que eso es complicado para ustedes cuando en la urgencia del examen no poder volver, eso yo no lo tolero. Sí, mucho mejor. ¿Alguna duda más? Entraría hasta acá, ¿no? Y entraría hasta acá, no esta última filmina, pero bueno, preguntas muy breves y muy sencillas, no se rompan los cuernos, pero piensen en los supuestos del modelo, piensen en las cosas que se supone que deberían pasar en un mercado para reequilibrarlo. No piensen en las ecuaciones ni se vuelvan locos porque el álgebra no va a formar parte, digamos, o sea, el álgebra del modelo no va a formar parte de este examen. Prefiero que entiendan las condiciones bajo las cuales el modelo se desarrolla, eso sí. Profe, una consulta. Nosotros la clase pasada hicimos un repaso bastante importante de todo lo que tiene que ver con las curvas de oferta agregada, la clásica, la keynesiana, la intermedia. ¿Todo Correcto. eso era más un repaso conceptual o lo estudiamos como para No, es un volver a... repaso conceptual y si vos querés tener en claro esas cositas, no vendría mal, por ejemplo, en los orígenes de las pendientes, de las funciones de oferta agregada, está todo bien, pero yo no te voy a exigir que me resuelvas una política expansiva con demanda agregada con diferentes casos de oferta. No hay posibilidad de Claro, hacerlo. a mí me generó duda porque todo eso lo cursamos en micro 1, entonces no sabía si tengo que encararlo como para volver a estudiarlo No, bien o no, como no, para un no, no. refresco. Forma parte de un repaso que me interesa que algunas cosas estén frescas y aparte di las causales de por qué las ofertas agregadas tienen diferentes pendientes, porque esto generalmente no se profundiza en macro 1 y es el origen de muchas de las cosas que vas a ver a partir de ahora y te va a servir. Esa fue la idea, digamos, ¿no? Perdón, voy a dejar de grabar. Así, mientras tanto podemos seguir, no hay problema. Por lo cual, bueno, te reitero, razonar sobre ciertas cuestiones, no voy a exigir de ningún modo, eso es de macro 1, digamos, ¿no? Los resultados de una expansión fiscal o una expansión monetaria, eso no, a mí no me... Eso no forma parte de lo que voy a preguntar. El texto de Sosky, creo que es, también está un apunte suyo que cargó. El de Carlin Sofkis, no, pasó lo siguiente, un compañero de ustedes no se sentía muy a gusto con la ficha en inglés y entonces lo que hice fue pasarle un resumen pero creo que lo hice el texto original, no está exactamente igual, pero te puedes basar perfectamente en eso, es uno u otro. Y que el lenguaje Ah, bien, uno te puede ser más cómodo que esté en castellano, nada más. bien. En Carlin y Sofkis vas a encontrar bien los fundamentos del modelo ISRM, eso sí. Inclusive hay un modelo ISRM para economía abierta que ojalá lleguemos a darlo, pero de momento no creo que pueda formar parte del curso. Si lo va a dar, lo va a dar Roberto, yo no voy a llegar. Eso lo subí después, se notará, eso fue a pedido de un compañero de ustedes. Sí, sí, perfecto. ¿Ya estamos? ¿Se van con una angustia grande en el corazón? Bueno, cualquier cosa me preguntan. Tienen mis casillas de mail, pueden escribir al foro, pueden mandarme mensajes, no hay problema, yo voy a estar disponible. Y Roberto también, por supuesto. Perfecto, profe, gracias. Perfecto, profe, gracias. Bueno, chicos, nos estaríamos viendo entonces. Estudien y suerte para el lunes y cualquier duda no duden en consultar. ¿De acuerdo?
Gracias, profe. profe. Sí, profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.